Amigos, continuamos en Argumentos. Seguimos conversando con Luigi Picela, presidente de Conindustria. Antes de la pausa conversábamos sobre la ley de armonización tributaria y nos explicaba pues las bondades que puede ofrecer a los comerciantes, a todo el sector productivo, industrial, bueno, debido a la cantidad de impuestos que tenían que pagar las personas en algunos comercios, muchas veces exagerados, muchas veces lo que se había que pagar de impuestos era mayor a las ganancias incluso que tenían pequeños comercios en distintas zonas de nuestro país. Ahora, aunado a esto, hay otra interrogante con el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras que también muchos sectores han solicitado al Ejecutivo que se revise porque, bueno, ha venido creando un efecto de bola de nieve. Su objetivo principal era buscar que las transacciones, la mayoría de las transacciones en nuestro país se realizaran en bolívares y penar el pago en dólares. Y además resultó que no es a grandes transacciones, sino que usted al comprar un cachito, una empanada y un jugo tiene que pagar ese impuesto. Vamos a ver, fíjate, en primer lugar, como te comentaba, de los principales retos que tenemos es hacernos competitivos. Entonces, en ello teníamos que armonizar la parte de los tributos. Ahora, ya logrado y encaminado, debemos seguir transitando esa vía para hacernos más competitivos con el resto del mundo y con todos esos productos importados. Y después vamos a tocar el tema de las importaciones y todo lo demás. Sí. Se crearon hace un tiempo dos impuestos llamados a las grandes transacciones. Uno que es el 3% cuando tú utilizas los dólares y el otro es el 2% cuando utilizas los bolívares. Si bien, como tú lo acabas de decir, estos impuestos o en principio se creó de manera tal de incentivar el uso del bolívar. Pero si uno es 3% y el otro es 2%, no hay mucho incentivo que se diga ahí en ese particular. Y después, nosotros no tenemos ningún problema cuando un impuesto se paga para todos de manera igualitaria, porque lo tenemos que pagar y puedes competir. Quizás encareces el producto, quizás no lo encareces, pero evidentemente compites en situación de igualdad. Esto no ocurre con los productos importados. ¿Qué es lo que pasa con este impuesto del IGTF? Y en el caso de Bolívar, que es el que nosotros estamos hablando, suena poco 2%, pero como tú bien lo decías, es un 2% sobre toda la actividad económica, sobre toda la cadena productiva. Entonces él va subiendo porque se le va incrementando todos los pagos que tú vas haciendo. El IGTF en bolívares aplica como un débito bancario. Es un impuesto que anteriormente ya nosotros los conocíamos. Y este impuesto lo están pagando las personas jurídicas, es decir, las empresas, no las personas naturales. Y tú lo ves reflejado. Todos acá, cuando tengan una compañía, pueden ver el estado de cuenta. Cada vez que hay un débito, es decir, que estás utilizando el dinero, pagas un 2%. Este efecto multiplicador, en algunos casos, o alrededor del 12%, es lo que afecta al producto que tú estás produciendo, porque él se viene sumando. Mientras la cadena es más larga, él puede subir, y mientras sea más corta, él debe disminuir. Entonces, nos afecta, es un 12% ya de desventaja que tenemos con esos productos que vienen afuera, porque en esos países no existe. Entonces, siguiendo con los excesivos tributos fiscales y parafiscales que nosotros tenemos, bueno, este impuesto es el que debería seguir en el orden, de manera tal de seguir armonizando y haciéndonos más competitivos a la producción nacional. Es bueno decir, lo dije y lo voy a reiterar, en la misma medida que los productos nacionales se hagan más competitivos, nosotros vamos a generar más empleo. Nosotros vamos a poder aumentar los ingresos de nuestros trabajadores, porque para aumentar el ingreso de los trabajadores, pues necesitamos de que haya producción nacional y ser productivo. Entonces, estimamos, como bien lo hemos dicho, que pronto este impuesto debería ser eliminado. Y hablo el IGTF en bolívares de manera tal de ser consecuente con lo que estamos diciendo, producción nacional, incentivo en la utilización de la moneda nacional que es el bolívar y generación de empleo y recuperación del poder adquisitivo. ¿Esto se estima que podría venir incluso este mismo año 2023? Posiblemente, yo no quiero decir fecha, ¿Están en medio de un proceso pero de evidentemente diálogos? estamos en ese proceso, estamos dando los pasos acertados. Fíjate que también, en cuanto que ya lo podemos ir nombrando hasta que nos digan acá los productores que tenemos que ir a la pausa. Bueno, el otro tema que a nosotros nos atañe y con quién competimos con los productos importados. Porque todavía entran con preferencias arancelarias, es decir, no pagan los impuestos, o bien porque están exentos,
o bien por otros mecanismos. Uno de ellos, y que nos afecta, es el tema del contrabando. El contrabando cuando viene al país, eso no genera nada, no genera empleo, no genera actividad económica y tampoco genera lo que es impuestos. Nosotros sí lo generamos. Adicionalmente a ello, tenemos un tema de ilícito. La gente, para que entienda que es un ilícito, podemos hablar de falsificación de marcas o productos que entran al país y no gozan con los permisos sanitarios y fitosanitarios, sí, o con las mismas regulaciones nuestras para fabricarlo. Te puedo dar un ejemplo. Para tú hacer mayonesa y que se llame mayonesa en el país, tiene que tener un componente determinado de huevo y de aceite. Por eso es que nuestra mayonesa es una de las más ricas del mundo. Entonces entran a veces productos afuera que no gozan con esos registros y esos ingredientes que deben tener, deberían llamarse aderezo de mayonesa, pero es por eso que tú sientes la diferencia en claro. ello. Y eso ocurre con la salchicha, ocurre con muchos productos. También está el tema de puerta a puerta, que lo hemos venido hablando. Sí, que ha sido se estima otra que un 30% de lo que entra al país entra de puerta a puerta. El puerta a puerta y lo que está normado es las importaciones o las puerta a puerta que hacían las personas naturales hasta $2.000, pero para consumo personal. Lo que se va a hacer es normar los productos que vengan, que no estaban pagando los impuestos, que los paguen. O envíos de fuera de muchos familiares sí, en el exterior sí, que ayudaban a su familia pero perfecto, con esto. Todavía ahora está por normarse. Okay. Sí. Va a ser un impuesto mayor. No ya mayor, muchos han denunciado que han aumentado las tasas de estos tipos de envíos. Eso se va a normar y se va a determinar exactamente lo que sea para persona natural, qué es lo que debe pagar, y lo que sea para beneficio y para revender, qué es lo que tiene que pagar, que pague su IVA, que paguen sus impuestos. El Estado va a tener una recaudación para ello, en donde evidentemente ese dinero va a ayudar a aumentar los sueldos, a disminuir la inflación, a llevar los hospitales, etcétera, etcétera. Lo que queremos es normar al país, normalizarlo, es decir, en cualquier país del mundo el puerta a puerta existe, pero tú pagas los impuestos que tengas que pagar. Es normalizarlo. Ahora usted mencionaba un tema muy importante que es beneficiar a quienes producen en nuestro país, al productor nacional. Y hemos recibido acá, en esta misma silla donde usted está, pues a representantes de distintos sectores y de distintos gremios que muchas veces pues mencionan esto, que los productos colombianos o brasileños están entrando al país con precios mucho menores a lo que ellos producen acá en nuestro país y que sienten que es injusto. Pero ¿cómo hacer para poder, volviendo a esa palabra que usted mencionaba, armonizar esto? Porque también es importante el comercio bilateral, pero que sea justo. Claro, no, mira los pasos que estamos dando. Yo quiero dejar claro acá algo. Nosotros no estamos en contra con las importaciones. Las importaciones son sanas. Claro. Las importaciones te equilibran y te balancean un precio, o sea, tú tienes un comparativo. Si tú eres ineficiente y te importas un producto, bueno, pues tú vas a tener que ser eficiente y vas a tener que ser productivo para igualarte. Pero también a nivel de moda, a nivel de calidad, a nivel de diversidad. Es decir, bienvenido todos los productos importados, bienvenidos los distribuidores o los inversionistas que vengan a traer productos afuera, pero en igualdad de condiciones, que paguen los impuestos normales que se debe pagar en cualquier país. En la misma medida que vayamos armonizando eso, en la misma medida que estemos armonizando los tributos, en la misma medida que vayamos avanzando en muchos otros temas, nosotros nos vamos a hacer más competitivos. Yo les decía a ustedes que nosotros utilizamos apenas un 30% de la capacidad instalada. ¿Esto qué quiere decir? Usted tiene una máquina que hace chapa, puede producir 100 chapas en un día y está haciendo 30. Okay, claro. Estamos siendo ineficientes. Los costos fijos, tú tienes un alquiler y la vas a dividir entre las 30 chapas que haces ahí, pero si hiciera 100 u 80, pues el costo disminuye, nos hacemos más eficientes. A veces, y no solo ello, quiero que entiendas, tienes que tener el trabajador en esa máquina a las 8 horas al día y va a producir las mismas 30 chapas. Y si las pones a producir en las mismas 8 horas, las 100, nos tornamos productivos, que es lo que te quiero decir. Nuestros costos van a disminuir. Pero si en vez de esa máquina de 8 horas la pones a trabajar 2 o 3 turnos, va a generar 2 empleos más, vas a generar mayor actividad económica, te voy a pagar más impuestos y la actividad económica va a crecer. Eso es lo que se trata. Un país es tan fuerte como sus industrias. Un país no se va a desarrollar solamente con importaciones. Como te dije anteriormente, son necesarias. Bienvenidas, pero vamos a operar en igualdad de condiciones. Con esa frase nos vamos a la pausa, señor Luigi Picela, y al regreso pues seguiremos conversando con todos ustedes también. Recuerden enviarnos sus preguntas a través de nuestras cuentas en redes sociales. Seguiremos conversando muchos más temas con Luigi Picela, presidente de Conindustria.